La mesa, yo también me voy a hablar con un... No es colega porque él es psiquiatra, sí compartimos este ecosistema tan singular que es la salud mental, José Eduardo Abadi. Hola, José. Querido Diego, qué lindo saludarte. Bien. Bueno, ahora ahí estás, ahora te veo. Muy bien. Te vuelvo a saludar Ahí entonces. estamos, nos estamos viendo. En el cara a cara más que en el diván. Así Pinta tu es. aldea y pintarás el mundo. Le doy una vuelta, pinta tu consultorio y pintarás el mundo. Estoy forzando un poco esto para preguntarte, si bien es una muestra poblacional específica, etcétera, no me quiero poner tan literal, ¿qué estás viendo a través de lo que te manifiestan tus pacientes? Siempre, obviamente, reservando no identidades, pero en el humor social de tus consultantes, ¿qué ves en tantos días de pandemia y Claro, cuarentena? me pareció bien esta aclaración que hiciste, que suponer a mi consultorio el lugar donde podemos tener la radiografía de No lo es que la pasa en toda la antena Argentina final, pero es sería, una antena. sería exagerado. Pero sí puedo decirte que uno ve distintas sentimientos, conductas, vivencias respecto a lo que está ocurriendo en un consultorio bastante, si vos querés, poblado en el sentido de que trabajo, bueno, muchas horas por día, y no es un solo segmento, ¿verdad?, en el que uno trabaja, vos lo sabés también como yo, colega, sino que uno ve gente con... Cada persona, por empezar, es distinta, por más semejante que sea, y tienen sus propios perfiles, características, impulsos, ideologías, tendencias. Por lo tanto, es variado lo que vamos observando. Podríamos, si queremos forzar una generalización, Diego, te diría que uno ve por un lado un cierto hartazgo. El hartazgo es bastante frecuente. A veces hasta la gente se ha cansado del hartazgo y empieza la rebeldía o la depresión. Pero la semilla allí es el hartazgo, la sensación de lo interminable, de lo infinito, de algo que se torna insoportable, que cuando se lo comenta a una persona amiga, esta persona le dice, para mí también, y eso va creando un clima donde el hartazgo que es a la vez un extremo, se convierte en vehículo para sentimientos más delicados como son las depresiones o a veces incluso como rebeldías que no son del todo constructivas, ¿no? Eso por un lado. En otras personas uno ve una cierta capacidad de adaptación. Incluso llegas a escuchar, no, bueno, me acostumbré. Pensé que iba a ser imposible, pero bueno, trabajo estas horas, trabajo lo otro. Y te digo más, José, me dicen, quedarme a veces en casa tanto más tiempo del que me solía quedar y que me parecía un imposible, me siento como a veces más contenido, hay un sentimiento de calidez, una cercanía con mi familia mayor. Es decir, hay un costado de pronto que alguna gente descubre en el hecho de entrenar un poco más lo que son los vínculos más cercanos o más familiares, ¿no? Y un acostumbramiento, si vos querés, frente a lo que se temía que fuera un desbarranque total, ¿no? Eso sería como el costado optimista, ¿no? El hartazgo, los de la costumbre, y después están, yo te diría, la gente como que es yo te diría lo más frecuente, que es que está en tensión, en conflicto, por un lado adaptándose, intentando adecuarse a la situación, tratando de encontrar alternativas renovadoras en esta misma crisis, en la manera de acercarnos a nuestro mundo o al mundo de los otros, y junto con eso una tensión de la vivencia de una cosa imperativa, que sabemos que no está hecho desde el lugar de te quiero dominar, pero uno se siente oprimido y ahí se generan broncas, tensión, conflicto en la mayoría entre reconozco, no acepto, es así, podría ser mejor, muchas cosas he descubierto que no sabía, necesito volver a lo anterior, y esos son movimientos anímicos que los vemos en conflicto en la mayor parte. Hablaste de algo que es lo imperativo. Cuando larga el anuncio de la cuarentena, tuvo un pico de popularidad en ese momento del presidente, era el Estado te está cuidando, te está protegiendo, y hubo mucha observancia con muy alta adhesión
en un principio a esta idea de que el Estado, en la colisión de derechos, Así el es. Estado, una política sanitaria, le ganaba a los derechos individuales. Toda una primera parte, no digo todos, pero una buena parte de la sociedad, digamos, compraba esta idea de las limitaciones porque había una posibilidad de altísimos contagios, etcétera, que de todos modos sigue existiendo. ¿Cómo ves ahora, si ese momento era el Estado es como un papá que me cuida, cuál es la figura que ves ahora en una parte por lo menos que estás observando? Es difícil Me parece, generalizar. me parece muy atinado lo que decís, ¿sabés, Diego? Porque en un principio había, si vos querés, un paternalismo protector en el cual se depositaba, sí, un cierto poder, tal vez un plus de poder para sentirse uno cuidado, dirigido. Había un clima, si vos querés, de seguimiento a partir de una depositación de esperanzas y de expectativas muy positivas en esos primeros anuncios, ¿no? Que se esperaba que fueran 15 días, si se era pesimista se suponía un mes, algunos arriesgan 35 días, pero cuando estos anuncios se fueron repitiendo, y estamos en ciento cuantos, 60 y pico de días, empezó a perder como credibilidad. La, esa famosa son 15 días más, son 3 semanas más, y empezó a haber un sentimiento de desconfianza, un cierto escepticismo en que esto se termine. Hubo quien se sintió incluso defraudado, y entonces la palabra paternal, protectora, continente, si vos querés, que resguardaba, se convirtió en depositaria de un cierto escepticismo y de un cierto, si vos querés, hasta enojo, y la relación dejó de ser con el paternalismo querible o sano y apareció más el paternalismo imperativo de la obligación, generando, yo creo, una mucho mayor distancia afectiva, ¿no? Allí con estos nuevos anuncios. A ver, Adriana. Por otro lado, no te olvides de algo, Diego. También aparece en la medida que el tiempo continúa, la cuarentena, que ya no merece el nombre de cuarentena, sino quién sabe cuánto, apareció en la forma como se fueron instrumentando, más allá de la voluntad consciente, los anuncios y las requisitorias, la idea de la enfermedad y el enfermo, el sano y la salud, ¿no? Tomaron formas de no, eh, ahí está el enfermo, cuidado, no contagie, permanezca sano. El sano tiene que cuidarse de no caer al lado de alejarse del enfermo. El enfermo tiene que saber que tiene que cuidarse de aquellos que lo pueden contagiar. Devino a nivel latente un cierto argumento relativamente persecutorio y donde aparecieron ciertas definiciones muy fuertes de qué es el hombre sano, el hombre enfermo, qué es la salud, qué es la enfermedad, donde de repente se filtran allí como, y te diría yo, no necesariamente desde la voluntad consciente, pero posiciones que llamaríamos ideológicas casi, ¿no? Sí, yo justamente quería preguntar alrededor de ciertos indicadores que estuvimos viendo en estos meses, como aumento de consumo de alcohol, aumento de peso, aumento de violencia intrafamiliar. Digo, ¿cuántas de esas conductas son parte de esta situación y cuántos van a quedar ya también instaladas en la forma de relación, más allá de que se empiece a generar cambios en cuanto a la salud esta que nos generó el problema? Creo que es interesante la pregunta porque es compleja y me quiero meter en eso. Por un lado, es verdad, existe el terreno predisponente, esto tenemos que saberlo, vale decir que esta pandemia, esta cuarentena, esto que ocurre no en alguien que nació ese día con una especie de campo psíquico totalmente nuevo y virgen, sino que hay una modalidad de personalidad, hay modalidad de conductas, hay vivencias, hay estructuras vinculares y relacionales. Ahí va a caer la pandemia y la cuarentena. De acuerdo a ese terreno predisponente, ese factor desencadenante va a generar más conductas o menos conductas de cierto tipo. Ahora bien, dentro de esto, de todos modos, tomando esto entonces como cuidado, de todos modos, sabemos que esta situación ha producido mucha frustración. Y la frustración tiene dos reacciones muy habituales, que son la violencia y la tristeza.
Y la violencia suele ser muy frecuente como, yo te diría, como descarga, ¿no? Reactiva a una sensación de impotencia, que es lo que daba esto. Y esa violencia por esa frustración se deriva donde en estas relaciones que se tienen ahora, en esta cercanía impuesta. Y bueno, en las relaciones familiares, en los vínculos con la pareja o con los hijos, que puede tener la forma o de una violencia directa o de una irritabilidad permanente en función de la angustia. Así que esto sí lo vemos. Y la tristeza, como trata muchas veces de, entre comillas, mágicamente curarse, si bien es imposible. Y muchas veces con el alcohol, ¿no es así? O con el consumo excesivo de medicación o con drogas, es decir, la solución mágica mortífera que puede apenas disimular por unas horas una situación que persiste y que con esta conducta se agrava, ¿no es así? Y el otro elemento que comentabas, perdón un segundito porque me dijo algo muy rico, que es qué va a pasar después. Acá hay un punto muy interesante, que es el miedo a que se haya desarrollado algo que nos haya superado. No solamente nos superó el virus, no solamente nos superó el COVID-19, sino que ahora esto ha cambiado el mundo de una forma que ese mundo también nos va a resultar desconocido y en alguna fantasía inconsciente peligroso. Entonces, una pregunta que se esconde atrás de esas inquietudes es, ¿nos espera un mundo peligroso? ¿Lo reconoceremos? ¿Estaremos todos? ¿Cómo habrán sido las pérdidas que hemos sufrido? ¿Cómo nos reuniremos de nuevo? Es el miedo a quiénes somos después de esto, pero también a qué mundo nos vamos con qué mundo nos vamos a encontrar. ¿Con algo nuevo y peligroso o conocido y reparador? José, muchas gracias por este ratito. La verdad que pusiste ahí el dedo en la llaga y es la incertidumbre sobre la nueva normalidad. Entender, vos hablabas de sano enfermo como conceptos terminantemente cortados uno sobre el otro y estamos viendo que hay líneas de continuidad en donde podés ser asintomático, que sos un poco sano pero sos entre comillas enfermo, que vamos a convivir, que no se va a ir de un momento a otro la pandemia y que deberemos encontrar formas de lidiar con esto. Muchísimas gracias. Un abrazo grande, Diego. Bueno, Y salud. acompáñenme ustedes